Buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, con todos. Bueno, no sé si hemos llevado de repente módulos anteriores, ¿no? Y si no, bueno, me presento. Mi nombre es Olenka Celada y vamos a estar llevando este módulo, ¿no? De ciencia, ambiente y salud, ya respectivo básicamente a la física, ¿no? Para esto ustedes ya han llevado módulos anteriores, ya han podido entender un poquito de qué se trata, cómo se va dando, ¿no? Cada uno de los procesos y que definitivamente entendemos cada cosita y vamos aplicándolo en el siguiente módulo y así sucesivamente, ¿no? Bien, chicos, tenemos para este módulo de la física por entendido o por entender básicamente o retroalimentar qué significa la física y qué vendría a ser la física para ustedes, ¿no? Para eso, a ver, no sé quién de ustedes me pueda mencionar algo referente, hasta el momento, qué es lo que ha visto de la física, ¿no? ¿Les ha interesado? ¿No les ha interesado? La verdad es que no han entendido nada hasta el momento, nunca en su vida han llevado física. Entonces, sería bueno, considero, que me comenten un poquito al respecto. Varios de ustedes me han escrito por el chat para saludarnos, lo pueden hacer por ahí también, pueden escribir por ahí y decirme algo al respecto, ¿no? Para ver si arranco de una vez desde lo que nos toca o lo que nos corresponde o hacemos una clase introductoria, ¿no? Y totalmente para poder recordar, ¿no? Para poder recordar, refrescarnos la mente de acuerdo a la física y qué es lo que vamos a trabajar y lo que vamos a ver en ello, ¿no? En este módulo que se nos viene. Entonces, chicos, a ver, tenemos libre predisposición para opinar. Bien, gracias Alexis por tu aporte. A ver quién más nos quiere dar un aporte adicional, ¿no? No sean tímidos, chicos, al contrario, hay que siempre tratar de expresarnos. Está bien aceptar que a veces no recordamos, que a veces no entendemos, para poder explicar mejor, ¿no? Porque si no, de pronto no entendemos nada y seguimos explicando y tampoco seguimos sin entender y al final, o sea, por las puras llevamos prácticamente el módulo, ¿no? Entonces, bien chicos, a ver, ¿quién más quiere opinar al respecto? ¿No? Quiere decirnos si este, sabe algo del tema o definitivamente empezamos como que desde cero prácticamente, ¿no? O si no, me quedo con la información que nos dio Alexis, ¿no? Bien, chicos, para hablar de física, en primer lugar tenemos que entender que es una ciencia que nos, que nos habla básicamente de módulo, perdón, nos habla básicamente de la materia o parte de las propiedades de la materia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estudiar básicamente, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos un concepto, no sé quién de ustedes puede ser voluntario para que por favor nos lea los dos primeros renglones, por lo menos, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes quiere ser voluntario para leerme, por favor? Y vamos explicando poquito a poquito, ¿no? Lo que nos indica. A ver, chicos, ¿quién quiere participar? Solamente es cuestión de leer, no hay que explicarme nada, solamente es cuestión de leer lo que está en la diapositiva. Bien, No, Lexia. profesora. Bien, a ver, ¿quién? Maribel, que está hablando, ¿listo? Sí, profesora, lo leo. Sí, por favor. Ya, ya. La palabra física proviene del griego psique, ¿se lee, profesora? Sí, está bien, está bien. Que significa el físico o el mundo exterior. La física es la ciencia que estudia las propiedades generales de la materia, los fenómenos físicos, electricidad, velocidad, fuerza, gravedad y magnetismo, etc. La física es una ciencia exacta por sus métodos objetivos de experimentaciones y porque se vale del lenguaje
Matemático. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Maribel. Excelente, ¿no? Específicamente, dice, la palabra física proviene del griego físic, que significa que físico o el mundo exterior. Claro. Hasta ese punto nosotros podemos asociar como algo físico, algo que podemos tocar, algo que ocupa un espacio dentro de un ambiente o de un lugar, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy un cuerpo físico que estoy sentado ahora en una silla, estoy ocupando un lugar y definitivamente si alguien quiere ocupar mi lugar, tendría yo que moverme para que recién pueda ocupar mi lugar, porque si no, de lo contrario, va a estar en mí encima o va a estar debajo mío, pero jamás va a poder ocupar mi lugar. Entonces, lo mismo pasa con cualquier cosita que nosotros tengamos de manera física ocupando un espacio, ¿no? Entonces, Entonces vamos a tener que también la física es la ciencia que estudia las propiedades generales de la materia, ¿no? Dentro de las propiedades nos indica también los fenómenos físicos, como son la electricidad, la velocidad, la fuerza, la gravedad, el magnetismo, etcétera. ¿No? Dentro de las propiedades vamos a poder entender parte de qué, de las magnitudes fundamentales que de repente ustedes ya lo han tocado o no, no sé si recuerdan, ¿no? Parte de las magnitudes fundamentales que cuáles son. Una, tenemos a longitud, la otra tenemos a tiempo y la otra tenemos a masa, ¿no? Esas son las partes de las propiedades que tiene la materia, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es de que yo, como cuerpo físico, ¿no? Independientemente de que sea un ser humano, tengo una longitud de alto, tengo una medida también de ancho, ¿no? Tengo también una masa específica, ¿no? Lo que me permite, como les decía, ocupar un espacio predeterminado aquí dentro de la Tierra o dentro de una superficie. Lo mismo pasa con cualquier cosita. Ahora, yo puedo ejercer una velocidad. Puedo ejercer una velocidad. ¿Por qué? Porque puede que yo me anime a correr y tenga que de repente empezar, ¿no? Con una velocidad y posteriormente si voy avanzando, voy agregando mayor velocidad a la que ya tenía y posterior a ello, pues pueda yo desarrollar cierto movimiento. A ver, Lexi está que nos levanta la mano. Lexi, ¿quieres opinar al respecto? Pues ahorita, buenas tardes, esa es de la física, eso estás explicando, de sobre los módulos, o es la clase otra clase, nueva clase de hoy, un poquito que no estoy entendiéndole. Claro, bien, bien, Lexi. Gracias por tu aporte. Sí, específicamente el día de hoy vamos a hablar de una manera general de la física, ¿no? Pero en esencia, como nos indica Lexi, ahí vamos a poder darnos cuenta de que también hablamos de los módulos, de los vectores, ¿no? Y poco a poco, eso ya lo han visto en clases anteriores, ¿no? Pero la física abarca todo esto. Este es un módulo nuevo donde ya vamos a tocar temas de qué, de movimientos parabólicos. Pero para llegar a movimientos parabólicos, primero yo quiero estar segura que ustedes recuerdan parte de movimiento rectilíneo, ¿no? O del movimiento como base, ¿no? Para poder ya hablar del movimiento parabólico como tal y de cuáles son las propiedades y poder resolver ciertos ejercicios, ¿no? Entonces es por eso que les voy a hablar de manera general de la física y posteriormente vamos a hablar del movimiento rectilíneo para poder tocar ya lo que nos implica este módulo que es nuevo, ¿no? Este módulo nuevo que ya es sí o sí movimiento parabólico, ¿no? Entonces espero, Lexi, que te haya quedado un poquito claro y a todos ustedes chicos, ¿no? Vamos a hablar de manera introductoria de la física en general. No voy a entrar a tan específico como el tema de magnitudes o módulos, porque eso definitivamente ya lo hemos pasado, ¿no? Pero sí o sí lo básico para poder entender ya este módulo, ¿no? Que nos compete. Ya, pues, gracias. Muy bien, gracias, Leslie, también por tu participación.
Bien, chicos, entonces, entendiendo básicamente lo que vendría a ser la física, vamos a entender eso, ¿no? Las propiedades de la materia y qué es lo que nosotros vamos a estudiar de acuerdo a las propiedades que pueda tener un cuerpo o la materia en general, ¿no? Entonces, todos los cuerpos obviamente van a tener la posibilidad de ejercer un movimiento. Y al ejercer un movimiento, ¿no? Se aplican ciertas características o entran ya ciertas características a él. Una, el tema de Flor, has levantado la mano. Flor está levantando la mano. Bueno, parece que fue una equivocación. Bien, bien chicos, entonces, habiendo hablado ya de la física, ¿no? De términos, en términos generales, ¿no? También hablemos pues de las propiedades o de las características, como les venía diciendo, ¿no? De un móvil prácticamente o de un cuerpo físico. Entonces vamos a tener en cuenta que todos tenemos la posibilidad de poder realizar o ejercer un movimiento. Y este movimiento nos va a generar o va a lograr que nosotros generemos un recorrido, ¿no? Una trayectoria. Ojo, estos conceptos de recorrido, trayectoria, distancia, hasta cierto punto ya lo deben haber visto. Lo que vamos a hacer es un recordar prácticamente, ¿no? Entonces, el móvil que se encuentra acá y que quiere llegar acá, prácticamente está desarrollando una trayectoria, ¿no? Para poder llegar del punto A al punto B. Y esa trayectoria es la que también entra en juego en parte de el desarrollo de ciertos problemas dentro de la física. ¿Por qué? Porque este móvil lo va a hacer en un tiempo determinado y con una velocidad específica, ¿no? Y eso es básicamente lo que nosotros queremos hallar, ¿no? De que podemos hallar también nuestra propia velocidad. Sí, también podemos, ¿no? Entonces, posiblemente de aquí también les esté haciendo un ejemplo, ¿no? Al respecto, pero eso es básicamente lo que nosotros venimos a trabajar, ¿no? En el movimiento rectilíneo, ustedes han podido observar que prácticamente tenemos ciertas formulitas que nos implican ¿qué? Nos implican básicamente velocidad, tiempo y distancia, ¿no? Vendrían a ser las tres variables básicas con las cuales nosotros vamos a trabajar en movimiento rectilíneo. ¿Qué pasa en movimiento parabólico? Lo mismo. También vamos a adquirir de estas fórmulas, ¿no? Que se han establecido en movimiento rectilíneo uniformemente variado para poder trabajarlas, ¿no? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es mostrarles una pizarrita, ¿no? Para que ustedes puedan más o menos orientar lo que les estoy hablando, ¿no? Bien, chicos, esto es una pizarra bastante sencilla, ¿no? No he querido ahondar tanto que digamos porque quiero que se entienda así tal cual, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos acá, básicamente, es una persona, ¿no? Es una persona que está jugando golf, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, eh, no sé si muchos conocen el deporte del golf, sin embargo, bueno, es una persona que está jugando golf. El golf consta de que yo tenga un bastón y lance una pelota, ¿no? Y como que golpee la pelota y que la pelota pueda saltar, ¿no? Y llegar o solamente correr, ¿no? Hacia un punto específico, hacia un huequito y pueda ingresar en ella. Y ya cuando ingresa es que ganaste, ¿no? Entonces, en este caso, esta persona está jugando golf, ¿no? Según cómo podemos apreciarla, ¿no? Y lo que él está haciendo es disparar o golpear a la pelota, ¿no? Está golpeando la pelota y lo que va a hacer o generar básicamente es este movimiento. Va a golpear a la pelota y la pelota va a salir
disparada, ¿no? Generando que este arco, ¿no? Hasta llegar aquí, a este punto específico, ¿no? Entonces, este arco comúnmente en la física viene a ser llamado como parábola, ¿no? Y al realizar este movimiento se complementa y se le llama movimiento parabólico, ¿no? Entonces, esto de parábola o de distintos gráficos que se puedan apreciar dentro de la física, como lo decía el concepto, básicamente, mejor dicho, tiene como base la matemática. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente para que el día de hoy estén en este módulo han pasado cursos como geometría, bueno, dentro de matemática han pasado geometría, han pasado también parte de álgebra, parte de aritmética, trigonometría, ¿no? Donde nosotros vamos a ver este tipo de gráficos, ¿no? Y cómo vamos a hallar sus resultados, ¿no? Entonces, no se asusten si de repente ustedes dicen, "Ah, no me acuerdo, pero no me acuerdo si llevé esto, no me acuerdo si llevé lo otro". No se asusten, no se preocupen, porque tampoco es que todo ese conocimiento se centre aquí, no. Es que simplemente ciertos conceptos nos hacen alinearnos un poquito a lo que estamos viendo ahora, nada más, ¿no? Pero bien, si nos damos cuenta, este móvil o esta pelotita prácticamente que está golpeando el señor para que pueda llegar hasta ese punto, nos damos cuenta que está formando un ángulo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí entra la matemática, justamente, ¿no? Hay muchos, prácticamente en trigonometría y en geometría, es que se trabaja el tema de los triángulos notables, ¿no? Estos triángulos notables también nos van a ayudar a trabajar aquí, en física, ¿no? Aunque parezca mentira, nos van a ayudar un montón, ¿no? Es por eso que sí o sí, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que es el más común en realidad, ¿no? También viene a ayudarnos aquí en la física. Entonces, es por eso que sí, también se dice que la matemática es como base de la física, ¿no? Entonces, aquí está prácticamente formando un ángulo y nos indica que es un ángulo de 70 grados. Ojo, ahorita no vamos a desarrollar nada, solamente es cuestión de explicar el funcionamiento, ¿no? Entonces, va a generar una parábola, o sea, una curva, un arco, ¿no? Pero de manera ya técnica en la física se le llama parábola, ¿no? Entonces, ustedes cuando se expresen, ¿no? De cierto modo, en algunos ejemplos o ejercicios, van a decir, desarrolló una parábola, ¿no? Que en realidad es un arco, una curva, como quieran llamarlo, pero en general en física le hablamos y le llamamos que es una parábola, ¿no? Entonces, la pelota que está desarrollando un movimiento parabólico, ¿no? Hasta poder llegar a donde debería, pues, ¿no? Y esto que está formando un ángulo. Ahora, la pelota, si se dan cuenta, como cualquier objeto en realidad, cuando es golpeado o cuando es empujado, ¿no? Hasta cierto punto tiene una velocidad con la que sale el objeto, ¿no? Sale, sin fin. Pero va a llegar un punto, como es el caso de esta pelota, va a llegar a un punto en el que ya no va a tener más fuerza prácticamente para continuar. Entonces, a este punto, ¿qué se le va a llamar? Se le va a llamar altura máxima, porque es la altura máxima en la que va a llegar del suelo hacia donde esté, ¿no? Que es lo que se está desarrollando. O sea, va a ser la altura máxima que va a desarrollar el objeto o el móvil que ha sido obviamente bateado o empujado, como ustedes quieran llamarlo, de acuerdo a cómo haya indicado el ejercicio, ¿no? Entonces, esta va a ser la famosa altura máxima. Pero ojo, aquí, como les decía, llega un punto en el que ya no tiene velocidad, ¿no? O sea, ya no va a poder continuar realizando la misma trayectoria. Al contrario, va a empezar a caer porque ya no tiene velocidad, ¿no? Entonces aquí su velocidad en Y, o sea, como acá nos dice velocidad final, en Y va a ser igual a ¿qué? A cero, porque ya no hay velocidad. Es como que para y empieza a caer, ¿no? Para y empieza a caer, ¿no? Entonces, acá tenemos una velocidad con la que salió, que no sabemos, no nos indica, ¿no? Pero lo usual es que aquí vaya una V
y igual tanto, ¿no? Por ejemplo, va a un ángulo formado 70 y tenemos acá una velocidad final de cuánto igual a 0, pues, ¿no? Y finalmente llega a caer la pelota. Ahora, ¿por qué llega a caer la pelota? Porque aquí ya entra un factor importante. ¿Y cuál es el factor importante? La gravedad, ¿no? Estando todos aquí en la Tierra, tenemos una gravedad específica que nos adhiere a la Tierra, ¿no? Si no, estaríamos flotando, pues, ¿no? Pero como existe la gravedad, no podemos flotar, ¿no? Y estamos pegados al suelo prácticamente. Y si ustedes se dan cuenta o asociamos ciertos caracteres, vamos a poder darnos cuenta que mientras más pesas, más pegado al suelo estás, ¿no? Más presión hay para que estés pegado al suelo, porque si tú estás pesado y quieres saltar, no vas a saltar tan alto, vas a saltar a penitas nada más del suelo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Básicamente. Entonces, lo mismo pasa con cualquier objeto, con cualquier móvil que esté suspendido o que se haya suspendido al aire, ¿no? Con cierta fuerza, por más fuerte que haya sido, llega un punto que ya la gravedad lo vence, ¿no? Y más allá de esto, que ya no tenga velocidad y tiende a caer, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nosotros tenemos que notar o aprender o dejar eh, básicamente notar, ¿no? Notar en este tipo de movimientos. Ahora, tenemos también que del punto A, o sea, de donde salió y fue golpeada hasta el punto donde llegó, a que ha realizado una trayectoria, ¿no? Ha realizado una trayectoria y obviamente a eso se le llama ¿qué? Se le llama distancia, que va desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Y esta distancia es básicamente la que va a ser el recorrido de este móvil, ¿no? Pero eso se va a, mejor dicho, se nos va a ayudar nos va a ayudar a calcular esta distancia en sí, si es que no la tenemos, este ángulo, ¿no? Este ángulo de acá. Y si no tenemos de repente la velocidad con la que fue lanzada, también nos ayuda el ángulo. O sea, este ángulo nos ayuda en muchísimas cosas, pero siempre y cuando nosotros dominemos el tema de qué, de triángulos notables, de teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, sí o sí, es imprescindible tener ese conocimiento de matemática, como les decía, ¿no? Bien, este es un ejemplo, entonces más o menos para que ustedes puedan hasta cierto punto asociarlo, ¿no? Lo mismo pasaría si es que yo, por ejemplo, estoy jugando básquet, ¿no? Si yo estoy jugando básquet, yo cuando lanzo la pelota, ¿no? Para poder encestar en la canasta, ¿no? Lo que voy a hacer es tratar de mandarlo no de manera recta, porque si yo lo mando de manera recta, se va a ir pues manera recta y nunca va a llegar al aro que es más alto que yo, ¿no? Pero yo quiero que llegue al aro que es más alto que yo, entonces, ¿qué hago? Lanzarla con un movimiento tal que la pelota pueda hacer que una parábola, ¿no? Porque tiene que llegar y meterse a la canasta. Esa es mi finalidad como deportista de repente de básquet, ¿no? Entonces, es ahí que nosotros generamos estos movimientos parabólicos, ¿no? Eh, Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde yo les puedo indicar justamente, es básicamente casi lo mismo, ¿no? Pero si se dan cuenta, estas son las partes de un movimiento parabólico, ¿no? Donde tenemos un móvil. En este caso vamos a poder observar los diferentes momentos por los cuales está pasando el móvil hasta que finalmente llega a su destino, ¿no? Entonces, si yo les preguntaba de repente a muchos de ustedes ahorita qué es lo que están viendo en pantalla, me iban a decir, iban a contar de repente los círculos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me iban a decir 11 círculos formando una parábola. Pero no, no es así. Es un solo circulito que está desarrollando esta parábola, solamente que lo están enfocando en distintos momentos, ¿no? Hasta que finalmente llega al final.
Eso es básicamente lo que nos quiere decir esta figura, ¿no? O sea, no es que hayan 11 circulitos, solo hay uno, pero está captado en distintos momentos, ¿no? Hasta que llega al final. Eso es lo que tenemos que rescatar de esta imagen. Otra cosa, está saliendo, si se dan cuenta, la flecha roja sale desde acá, está saliendo ¿con qué? Con una velocidad inicial, ¿no? Formando un ángulo phi, ¿no? Un ángulo que no sabemos cuál es, ¿no? Formando una diferencial de distancia que tampoco sabemos cuál es, porque en este caso no nos están brindando datos. Y también tenemos una ¿qué? Una altura máxima, ¿no? Una altura máxima hasta donde llega el objeto y finalmente de ahí suele caer, ¿no? Entonces, bien chicos, con esas dos imágenes que tenemos prácticamente, ¿no? Es que ya más o menos se nos abre la idea, se nos abre la mente del hecho de poder tener o cómo es que se desarrolla el movimiento parabólico, ¿no? Formando básicamente una curva o un arco. Ese es el movimiento parabólico. Ahora, lo que voy a hacer es básicamente introducirnos hacia el tema de qué, de cómo es que nosotros podemos, hasta cierto punto, llegar a desarrollar uno de estos ejercicios, ¿no? Entonces vamos a darle paso nuevamente a las diapositivas para ver qué hay dentro de él, porque de repente hay características que sí o sí tenemos que mencionar y sí o sí se tiene que presentar, ¿no? Entonces, a ver. Bien, aquí nos dicen movimiento parabólico, ¿no? El movimiento parabólico y las características del movimiento parabólico. Ah, pero me estaba olvidando, cierto, de que teníamos que ver en primer lugar el movimiento rectilíneo, ¿no? ¿Para qué? Para que recuerden. Entonces vamos a ver ahorita el movimiento rectilíneo. A ver, denme unos minutitos mientras borro mi pizarra. Bien, chicos, aquí estaba desarrollando otro ejercicio, pero ahora vamos a asemejar o asimilar un ejercicio básicamente de movimiento rectilíneo, ¿no? Para poder diferenciar básicamente. Y aquí tenemos, en este cuadrito de acá abajo, tenemos las fórmulas justamente, las fórmulas que se trabaja en movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Que algunas de ellas nos van a servir para poder desarrollar nuestro movimiento parabólico, sí, ¿no? Nos pueden ayudar. Entonces, sí o sí, las dejamos todavía ahí para poder nosotros, pues, recordar, ¿no? Porque esto de acá ustedes ya lo han visto. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, en el movimiento rectilíneo normal,
Vamos a tener aquí, por ejemplo, el móvil, ¿no? Tenemos el móvil que está saliendo ¿con qué? Con una velocidad inicial, va a recorrer justamente una distancia determinada y va a llegar acá justamente a otra distancia. Pero ojo, el problema nos está diciendo, a otra velocidad, perdón, el problema, por ejemplo, nos está diciendo que él llega y se para, ¿no? Porque ahí es su casa, ¿no? Llega de acá a su casa y ahí para. O sea, la velocidad final de este móvil, ¿cuánto será? Si finalmente llega a parar, ¿no? Eso es algo que ustedes tienen que entender en interpretación del problema. Si llega a parar, ¿qué nos quiere decir prácticamente? A ver, chicos, ustedes, ¿qué dicen? Si un automóvil, por ejemplo, llega a parar en tu casa, que no hay velocidad. Exacto, Alexis. Si ya no hay velocidad, entonces si ya no hay velocidad, la velocidad final, ¿cuánto será? Cero, ¿no? Básicamente. Muy bien. Gracias, Alexis, por tu participación. Entonces, sí. Entonces acá tendremos que su velocidad final, en este caso, va a ser ¿cuánto? Va a ser igual a cero, ¿no? Y la velocidad inicial, bueno, pues la que nos indica, ¿no? Entonces, hay que asumir, por ejemplo, ¿no? Hay que asumir que nos indican que la velocidad inicial, ¿no? De este móvil, él salió de su casa, por ejemplo, hay que imaginar que este Pepito salió de su casa con una velocidad inicial, o sea, salió de su casa con una velocidad de ¿qué? De 16 kilómetros. No, acá es más, hay que hacerlo más fácil. Sencillo nada más, porque es solo un ejemplo. 16 metros por segundo, ¿no? Esa es la velocidad inicial, ¿no? Que es igual a 16 metros por segundo. Y nos está diciendo que recorre una distancia de ¿cuánto? De 4 kilómetros. Hasta llegar a su casa, obviamente, ¿no? Y nos dice en cuánto tiempo lo hará. Wow, no sabemos, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo lo hará? ¿No? Entonces, hasta llegar a su casa, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas variables que yo tengo, ¿no? Yo tengo que determinar con cuál puedo trabajar, con cuál de estas fórmulas puedo trabajar. Esto de acá, si ya lo vieron, chicos, es porque ya me imagino que les está haciendo recordar, ¿no? Parte del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que van a tener prácticamente estas formulitas, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar. Entonces, acá o bueno, ¿cuál es el tip, el secreto para que yo pueda saber con qué fórmula voy a trabajar? Es que yo coloque todas mis variables acá y las compare, incluyendo mi incógnita. Ojo, incluyendo mi incógnita. Entonces acá nos dice, bueno, este Pepito salió de el mercado a 16 kilómetros por hora hacia su casa, hacia su casa que tiene 4 kilómetros de distancia y se bajó, o sea, se paró para saludar a su mamá, por ejemplo, ¿no? ¿En qué tiempo llegó Pepito del mercado a su casa? ¿No? Entonces la velocidad final es inferida, ojo, eso se ha inferido de acuerdo a esto. Entonces la velocidad final, ¿cuál es? Igual 0. ¿Por qué? Porque llegó a su casa, se bajó y saludó a su mamá, o sea, ya no hay velocidad, se paró. ¿Velocidad cuánto? 0. Y se dan cuenta, tengo 3 datos y tengo mi incógnita y normal, ¿no? Voy a buscar fórmulas donde esté justamente estas 4 variables y poder encontrar yo mi incógnita. Entonces tengo velocidad inicial, distancia, tiempo y velocidad final. Y los voy comparando. Empezaré de acá de abajo. Acá tengo distancia, velocidad inicial.
Aceleración. ¿Me hablaron de aceleración acá? No, para nada, no me han hablado en absoluto. Entonces, esta descartada. Tenemos la siguiente. Igual, distancia es igual a velocidad inicial. Si tengo tiempo, bueno, también, pero lo voy a hallar. Medio de aceleración. Aceleración no tengo. Entonces ya fue esta fórmula, ¿no? Pasamos a la siguiente hasta que vamos a llegar finalmente a esta, ¿no? Donde nos dice que la distancia es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad final más la velocidad inicial. Todo eso, ¿por qué? Wow. Todo eso, ¿por qué? Por el tiempo. Entonces vamos a reemplazar. Lo que vamos a hacer es reemplazar. 4 kilómetros, ¿a cuántos metros equivale? Si 1 kilómetro equivale a 1000 metros, 4 kilómetros, ¿a cuántos metros equivaldría? A ver si se acuerdan. Eso es, no me acuerdo qué clase es. 4000. Muy bien, Alexis. Se nota que Alexis está despierto, no se está durmiendo. Exacto, 4000 metros, ¿no? Ustedes en su módulo donde inicia totalmente la física tienen un cuadrito de conversión, ¿no? Sería bueno que ese cuadrito lo tengan a la mano, ¿no? Cuando desarrollen demás ejercicios. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Puesto que yo no puedo trabajar mis ejercicios con diferencia de unidades, ¿no? Si todo está en kilómetros, todo se trabaja en kilómetros. Si todo está en metros, todo se trabaja en metros. Y si todo está en centímetros, se trabajará pues en centímetros, ¿no? El tiempo es igual, no puedo trabajar horas con segundos, minutos con segundos, no. Tienen que ser todos iguales. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es reemplazar. Nos dice la distancia. ¿La distancia cuánto es? 4000 metros, nos dijo Alexis, ¿no? Entonces vamos a reemplazar 1, 2, 3, que es igual a ¿qué? A la velocidad final, ¿cuánto es? 0 más la velocidad inicial, ¿cuál es? 16. Todo eso sobre 2. Y dice por el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? No lo sé, entonces lo sigo colocando como variable. Bien, entonces tenemos acá a 4000. 1, 2, 3. Igual a ¿qué? 16. 16 más 0, 16. Entre 2, ¿cuánto es? 8. Todo eso, ¿por qué? Por el tiempo. Ahora, este 8 que está multiplicando al otro lado pasa a ¿qué? A dividir, ¿no? Entonces, a ver, si está dividiendo 4000 entre 8, ¿cuánto será? ¿No? Ustedes pueden utilizar su calculadora sin problema, al contrario, es algo para que puedan ustedes determinar su resultado bastante rápido, ¿no? Entonces, tenemos que 4000 entre 8, el resultado es 500. El 5 está bien feo. Es igual a ¿qué? Al tiempo. Pero ojo, sin 500, ¿qué? ¿No? Ese es un detalle que muchos chicos se olvidan cuando desarrollan sus ejercicios, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo siempre va expresado ¿en qué? En segundos, en minutos, en horas, en lo que sea relacionado al tiempo. La distancia está relacionada con ¿qué? Con metros, centímetros, con kilómetros, ¿no?
Y la masa está expresada ¿en qué? En gramos, en kilogramos, ¿no? Entonces es necesario poner acá, o que nuestro resultado sea ¿cuánto? 500 ¿qué? Segundos. Ese es mi resultado. ¿Por qué segundos, profesora? ¿Por qué? Porque en mi ejemplo me están diciendo velocidad es igual a ¿qué? A metros. ¿Por qué? Por segundo. Entonces, como dice por segundos, se supone que yo he trabajado todo a metros por segundos, entonces sí o sí es segundos. Y este sí vendría a ser mi resultado verdadero, el firme, el original, ¿no? Los 500 segundos es el tiempo que Pepito utilizó para que vaya del mercado a su casa, ¿no? Ese es el tiempo, básicamente, ¿no? Ahora, si quieren transformarlo a minutos, lo pueden hacer. Eso también ya depende de la práctica de cada uno de ustedes. Y bueno, chicos, esas vendrían a ser todas las fórmulas prácticamente que se utilizan en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Espero que hayan podido recordar un poquito, justamente porque esto les ayuda a poder desarrollar o a poder entender un poquito más el tema de movimiento parabólico, ¿no? Entonces, sí o sí es interesante, es importante hacer siempre una retroalimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que no todas estas fórmulas las utilicemos, pero sí una que otra, ¿no? Entonces, para eso ha sido importante poder este, compartir y hacer esta retroalimentación, ¿no? Bien, ahora trabajemos con las diapositivas, ¿no? Y aquí tenemos justamente la teoría, donde nos dice características del movimiento parabólico, ¿no? La velocidad vertical en Y, ¿no? Aquí, bueno, este gráfico no se nota muy bien, pero acá se puede lograr observar el móvil, ¿no? Que justamente desarrolla la parábola y nos dice la velocidad vertical en Y, o sea, hacia arriba, porque el móvil se va a ir moviendo hacia arriba. Dice la velocidad vertical en Y, o sea, hacia arriba, es variable. Te quedas pensando, bueno, ya. Mientras que la velocidad horizontal en X, o sea, esta, permanece constante, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, como ya te dije, él se está elevando. El móvil se está elevando, pero va a llegar a un punto donde va a ser, y mejor dicho, y desde que él se está elevando hasta que llega al punto máximo, a la altura máxima, las velocidades ya van cambiando. Ya no es la misma velocidad, ¿no? Y peor, cuando llegó a su máximo tope, finalmente la velocidad fue cero. Y de ahí tendió a caerse, ¿no? Entonces, sí o sí, la velocidad en Y es variable, no cambia para nada, ¿no? Pero la velocidad en X te dice que permanece constante. ¿Por qué? ¿No? Porque el móvil está aquí, ¿no? Está aquí justamente de manera horizontal, ¿no? Y si se dan cuenta, está subiendo el móvil, va subiendo, pero su velocidad, mejor dicho, la sigue jalando hacia el centro, sigue siendo la misma, ¿no? Entonces es por eso que se le llama que la velocidad horizontal permanece constante, ¿no? O sea, sigue, continúa siendo la misma hasta que finalmente el móvil cae, ¿no? Y es por esto, básicamente, que teniendo nuestro famoso ángulo, ¿no? Nuestro famoso ángulo que se forma del suelo y del arco, ¿no? Del arco, este ángulo de acá, ¿no? Es que finalmente nos va a ayudar a poder sacar, ¿qué? Las velocidades, tanto en X como en Y, ¿no? Entonces, sí o sí, eso es lo que nos está indicando prácticamente esta característica y estamos averiguando para qué nos estaría sirviendo el ángulo de ser necesario, ¿no? Bien, entonces pasamos al siguiente ítem, a la siguiente característica, en el cual nos dice que en la altura máxima H, el movimiento parabólico solamente existe
solamente existe velocidad horizontal en X, ¿no? Nos está diciendo, en la altura máxima del movimiento parabólico, solamente existe velocidad en X. ¿Tiene o no tiene razón? Claro que tiene razón. ¿Por qué? Porque nuestro móvil ha seguido subiendo la curva, ¿no? Hasta que llegaba a la altura máxima y su velocidad, ¿cuánto ha sido? Su velocidad ha sido 0, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahí nada más llegó, de ahí ya va a empezar a caer, ¿no? Y dice que solamente existe la velocidad en X, nada más. ¿Por qué? Porque esa es la que continúa siempre constante, 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 ¿no? Entonces, esa es la idea, esa es la forma como prácticamente se dan las características, en este caso del movimiento parabólico, ¿no? Entonces, nuevamente, a ver si reemplazamos, nos está diciendo prácticamente que la velocidad vertical, o sea, la velocidad en Y, es variable, variable. Y tenemos que, mientras tanto, la velocidad horizontal, o sea, la velocidad en X, es constante. Y en la parte de abajo tenemos que en la altura máxima del movimiento parabólico solamente existe velocidad horizontal, ¿no? Entonces tenemos que en la altura máxima solamente existe velocidad horizontal. Entonces, ahorita, por ejemplo, que les voy a poner el gráfico porque este no se ve muy bien, que digamos, ¿no? ¿Dónde está la pizarra? La pizarra, aquí está. Bien, chicos. Entonces, la primera característica nos dice que la velocidad en Y, ¿dónde está mi otro gráfico? Acá está. La velocidad en Y, dice, es variable, ¿no? Entonces, acá vamos a tener justamente la velocidad en X. A ver, quiero ver si es que puedo dibujar encima. Sí, sí puedo. Bien. Entonces aquí voy a tener prácticamente que desglosar este ángulo. Y al desglosar este ángulo tengo acá una flecha hacia arriba y acá tengo una flecha hacia el costado. Esta de acá va a ser mi velocidad en Y. Ah, no me sale. Esta es la velocidad en Y, ¿no? Y esta es la velocidad en ¿qué? En X. Entonces yo quiero que más o menos se den cuenta, ¿no? Como estaba en el gráfico ahí en la diapositiva que no se nota muy bien. Este móvil de pronto lo capturamos acá, ¿no? Y acá ya tiene otra velocidad en Y, ¿no? Y acá sigue manteniendo la velocidad en X. ¿No? Entonces tenemos la velocidad en Y, va a variar. Acá va a ser una sub 1, por ejemplo. Acá va a ser una sub 2. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, mientras más va subiendo, más va a ir bajando su velocidad en Y. ¿No? ¿Por qué?
porque más lo va a ir atrayendo la gravedad hacia la Tierra, ¿no? O hacia la base. Entonces acá su velocidad en y sub 3 y acá tenemos la velocidad final y máximo, dice, igual a ¿qué? A 0, ¿no? Entonces acá llega acá, velocidad en y igual 0. Pero acá la velocidad en x solo se sigue desplazando nada más, ¿no? Solo se sigue desplazando, ¿no? Sigue siendo la misma. Ahora, este ángulo nos va a ayudar a ¿qué? A encontrar cuál es el valor de la velocidad en y cuál es la velocidad en x, ¿no? Pero eso por el momento todavía no lo vamos a tocar. ¿Y de qué nos hablaba la otra característica? Nos decía que en la altura máxima solamente tenemos velocidad horizontal, ¿no? Acá en la altura máxima, la velocidad acá en x, que es la velocidad horizontal, va a seguir teniendo que el mismo valor que tuvo acá, va a seguir teniendo acá y así hasta que llegue al final, ¿no? Entonces, velocidad en y fue 0 y en velocidad en x es constante y velocidad en x es la única que hay según lo que nos indica la segunda característica, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos que ver o entender en esta etapa del movimiento parabólico, ¿no? Vamos a dejar de compartir. Y vamos a compartir ahora el diapositivo. Bien. Ahora vamos a ver que aquí nos indica algo respecto a la caída libre, ¿no? Dice, en el eje vertical, o sea, en el eje de las Y, se emplean las leyes de la caída libre, vertical y N. Eje horizontal, las leyes del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, sí o sí, cuando hablamos de que en el eje vertical, ¿no? En el eje de las Y, nos dice que sí o sí vamos a aplicar caída libre. ¿Por qué? Porque estas involucran variables de ¿qué? De altura y de gravedad, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que involucrar las leyes de caída libre, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, dice que el eje horizontal, o sea, de las leyes del movimiento rectilíneo uniforme, sí o sí vamos a aplicar cualquiera de esas fórmulas que hemos visto anteriormente en esa pizarrita, ¿no? Entonces, es de acuerdo a lo que nos pidan, básicamente, o lo que nos pida el ejercicio, ¿no? O el problema, ¿no? Entonces, en eje de las Y, utilizamos caída libre. ¿Por qué? Porque hay gravedad, porque hay altura, ¿no? Y en el eje de las X, ¿qué vamos a utilizar? Las leyes de movimiento rectilíneo uniforme, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir básicamente esta característica 3. Y ahora, sí o sí tenemos también que llegar a la característica 4, ¿no? Y nos indica que la velocidad neta de un proyectil en cualquier punto siempre es tangente a la parábola, ¿no? Dice, la velocidad neta de un proyectil en cualquier punto siempre es tangente a la parábola, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener una curva, ¿no? Y nos dice que la velocidad neta de un proyectil por cualquiera que sea el punto ya se está asemejando prácticamente a un círculo, ¿no? Se está atravesando y va a generar un angulito exterior. Y el hecho de formular ese o de generar un ángulo exterior ya nos está prácticamente generando una tangente, ¿no? Cuando el ángulo estuviera de manera interna, no es tangente, pues, ¿no? Pero como es de manera externa, sí o sí se está convirtiendo en una tangente, pues, ¿no?
Bien, chicos. Entonces nos vamos a quedar hasta acá porque no quiero profundizar más y confundirlos de repente un poquito más de lo que puede que estén, ¿no? Nos vamos a quedar hasta acá, chicos, y ya la próxima clase vamos a agarrar todo lo que es nuevamente movimiento parabólico nada más. Les sugeriría que ya vayan anotando en un formulario sus fórmulas específicas de del movimiento rectilíneo uniformemente variado y la fórmula son dos, creo, si no me equivoco, de caída libre, ¿no? También. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar los ejercicios de manera un poquito más clara, mejor, ¿no? Y no haya problemitas, ¿no? Y otra cosita también, vean también lo de sus conversiones, ¿no? Porque no podemos trabajar con conversiones, mejor dicho, desarrollar los ejercicios si es que las conversiones no son las adecuadas, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos a terminar, ¿no?